Quizás te hayas preguntado por qué algunas personas se alejaron de ti sin dar explicaciones. Quizás hayas sentido el dolor silencioso de ver puertas cerrarse, contactos perdidos, llamadas que nunca volvieron, y, en lo más profundo de tu ser, resuena esa pregunta: ¿qué hice mal? Pero no todo lo que se aleja te rechaza, a veces te libera. Y no toda pérdida es abandono. Algunas son respuestas. Quizás hayas pasado noches en vela intentando comprender por qué esa relación se desintegró, por qué esa amistad se enfrió, por qué esa conexión emocional que parecía tan espiritual se rompió. Pero, ¿y si te dijera que Dios ve lo que tú no ves? Que escucha lo que se dijo en tu ausencia y actúa donde tú nunca tendrías el valor de actuar. Hay un tipo de amor divino que te preserva incluso de aquello que aún quieres mantener cerca. Y sé que esto no es fácil de aceptar, porque el corazón de quien ama en Cristo es un corazón que insiste, que perdona, que lo intenta una vez más, y una vez más, y una vez más, hasta que duele, hasta que sangra, hasta que se siente culpable por finalmente decir basta. Pero necesitas entender, hay momentos en que el cielo guarda silencio, no porque estés equivocado, sino porque Dios te está salvando de seguir insistiendo donde Él ya te ha puesto fin. Quizás nadie te lo haya dicho todavía, así que escucha con atención. Dios te ha dado permiso para dejar de salvar a todos. No estás llamado a cargar el mundo sobre tus hombros. Ni siquiera Jesús lo hizo solo. Cargó la cruz, pero dejó el juicio final al Padre. Y tú has estado cargando cruces que ni siquiera fueron hechas para ti. Has estado llorando por personas que no quieren ser salvadas. Te has sentido emocionalmente arrastrado por lazos que hace tiempo no existen, pero que insistes en regar. Quizás lo que duele ahora mismo sea en realidad el proceso de sanación. Porque cuando Dios empieza a eliminar lo que bloqueaba tu paz, duele como una herida abierta que se cura, pero sana, transforma, libera. La presencia de Dios a menudo no viene con una fiesta, viene con silencio, con paz, con la eliminación del exceso. Y sí, esto puede parecer soledad al principio, pero en realidad es santificación. Hoy, lo que llamas pérdida puede ser solo el comienzo de la respuesta que has estado pidiendo. No juzgues lo que Dios está haciendo solo porque aún está en proceso. El cielo obra en silencio, pero nunca en vano. Cada persona que se fue, cada vínculo que se rompió, cada situación que se desmoronó puede haber sido la forma más amorosa en que Dios protegió tu alma. Quédate. Escucha, respira. Dios está abriendo el camino, no para dejarte solo, sino para hacerte completo, y esta limpieza es sagrada. Antes de empezar, quiero pedirte algo sencillo pero profundo. Respira hondo y escucha con el corazón. Si este mensaje te llega en algún momento, y creo que así será, dale me gusta al video, comenta y compártelo con alguien que también esté luchando por comprender el silencio de Dios. Y si sientes que necesitas esta dirección espiritual con más frecuencia, suscríbete al canal. Este es un espacio de consuelo, discernimiento y presencia, y esto nos ayuda mucho y nos motiva a seguir adelante. Ahora, caminemos juntos en esta palabra. Porque quizás lo que llamas pérdida es precisamente lo que Dios está usando para restaurar tu paz. Hay un silencio que grita, una distancia que duele, una ausencia que se prolonga durante horas como un vacío en el pecho. Y lo sientes. Sientes que algo ha cambiado, que la conversación ya no fluye, que el abrazo ha perdido su calidez, que la compañía, antes un consuelo, ahora te roba la paz. Pero entonces viene la confusión. ¿Es esto una prueba?
Es solo otra prueba que Dios me está permitiendo para enseñarme a amar más, a perdonar mejor. Pero ¿qué pasa cuando esta prueba consume tu alma, tu risa, tu sueño? Cuando la mera presencia de alguien te deja inquieto, ansioso, confundido, y aún así persistes porque crees que perseverar es señal de fe. Ten cuidado, porque hay un error oculto que muchos cometen: confundir el apego con la fidelidad a Dios. Que ames a alguien no significa que tengas que aferrarte. Que hayas orado no significa que tengas que perseverar eternamente. El amor cristiano es sacrificial, sí, pero no es autodestructivo. ¿Has notado alguna vez que algunas relaciones te desgastan más de lo que te fortalecen? Que hay personas cuya presencia te presiona, te disminuye, te hace dudar de quién eres en Dios, y aún así persistes. Lo llamas cruz, lo llamas prueba, lo llamas fidelidad, pero en el fondo tal vez sea miedo. Miedo a parecer que te has rendido, miedo a ser incomprendido, miedo a no ser lo suficientemente cristiano. Pero hay algo que necesitas escuchar con el corazón abierto. No toda relación difícil es una prueba de fidelidad. A veces es señal de liberación. ¿Cuántas veces has orado por paz y ésta llegó en forma de distancia? ¿Cuántas veces has implorado respuestas y éstas llegaron en Minsintersun, silencios que duelen más que cualquier palabra? Dios no actúa como esperamos, no justifica sus decisiones para calmar nuestros corazones ansiosos. Él actúa y luego permite que el tiempo revele por qué actuó. Y el tiempo, el tiempo es un maestro en mostrar que lo que parecía abandono era en realidad protección. No hay verdadera paz donde el corazón está constantemente alerta. No hay propósito divino en las ataduras que te separan de tu esencia en Cristo. Cuando tu alma empieza a clamar, cuando tu cuerpo siente, cuando tu mente se cierra y la oración se convierte en lamentación, quizás Dios ya está obrando, en silencio, en amor, en justicia. Recuerda lo que dice la palabra: sobre todo, guarda tu corazón, porque de él mana todo lo que haces. Proverbios 4:23. Dios te ha confiado tu corazón, no para que lo entregues a quien lo pisotee, sino para que lo protejas con discernimiento y valentía. La separación que intentas comprender puede ser la sanación que has estado pidiendo sin darte cuenta. Y puede que la persona que se fue nunca haya sido enviada, sino que solo se le permitió partir por un tiempo. Cuando Dios retira algo en silencio, ya ha juzgado en secreto. No intentes revertir lo que el cielo ya selló. Hay paz en soltar, hay vida después de la ausencia y hay un propósito en cada separación que nace del amor de Dios. Hay momentos en que el ambiente está tranquilo, pero el corazón no. Todo parece estar en orden por fuera, pero por dentro el alma está inquieta. Y entonces te preguntas: ¿por qué sigo sintiéndome vacío si por fin he dejado de doler? La cuestión es que el silencio de las emociones no siempre significa la paz de Dios. Hay un tipo de silencio que paraliza y otro que sana. Uno proviene del miedo a tocar las heridas, el otro de la certeza de caminar con el cielo. Mucha gente confunde la ausencia de conflicto con la presencia de Dios. Creen que solo porque nadie pelea, la relación es bendecida. Solo porque las aguas están quietas, el alma está en paz. Pero cuidado con la calma que esconde la huida. No todo silencio viene de Dios. A veces, la zona de confort en la que te has establecido se disfraza de paz, cuando en realidad es anestesia. Dejaste de moverte para no sentir. Dejaste de soñar para no decepcionarte. Guardaste silencio para no ser herido. Pero Dios no te quiere insensible, te quiere alineado. No te libera del dolor para adormecerte, sino para despertarte. Hay una alineación celestial que, cuando ocurre, incluso el dolor cambia de tono, incluso la lucha cobra sentido, incluso el vacío comienza a llenarse con algo que no proviene del mundo.
Porque la verdadera paz no es la ausencia de incomodidad, sino la certeza de la presencia. Es saber que, incluso en las tormentas, hay una mano divina al timón. ¿Recuerdas a Jonás? Durmió en el fondo de la barca, en medio de la tormenta. Durmió, pero no en paz. Durmió a la fuga. La aparente tranquilidad era solo el cansancio de la desobediencia. ¿Y cuántas veces te has quedado dormido en situaciones que sabías que Dios no aprobaba, pero pensabas que, porque todo estaba tranquilo, todo estaba bien? La paz de Dios no es pasividad, es dirección. Cuando Él guía, hay firmeza. Incluso en medio del caos, hay un fundamento de fe bajo tus pies. Piensa en momentos de tu vida en los que todo parecía tranquilo, pero sabías que estabas fuera de tu vocación. Esa paz era solo el ruido del espíritu que se apagaba. Un corazón entumecido por el miedo al cambio, por la culpa de elegir, por el miedo a empezar de nuevo. ¿Cuántas decisiones no has tomado por miedo a abandonar esa falsa paz? ¿Cuántas veces has llamado estabilidad a lo que era solo estancamiento? Dios quiere alinear tu alma con el cielo, y para lograrlo, te sacará de zonas que parecen pacíficas, pero que te secan por dentro. Te despertará de un sueño cómodo, pero vacío. Te llevará a lugares donde la paz no es la ausencia de ruido, sino la presencia constante de la verdad. Y la verdad te libera. La verdad sana. La verdad te libera de la anestesia emocional y te devuelve al camino de la fe viva. No estás llamado a sobrevivir emocionalmente en nombre de una paz que te distancia de Dios. La verdadera paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, llega cuando el alma se alinea con la voluntad del Padre, incluso si eso implica confrontación, decisiones difíciles y recortes necesarios. La paz espiritual comienza cuando el cielo deja de ser un concepto y se convierte en tu centro. Hay un tipo de amor que aprisiona, un tipo de cariño que en lugar de sanar nos consume y nos cuesta darnos cuenta porque se disfraza de cariño, oración y fidelidad. Pero poco a poco este amor se convierte en una carga, se convierte en confusión, se convierte en sufrimiento. Y lo peor, empezamos a llamar a este sufrimiento espiritualidad. Como si soportarlo todo, callar siempre y mantener la conexión cueste lo que cueste fuera un acto de fe. Pero no todo lo que rezas por conservar, Dios quiere que continúe. ¿Alguna vez has hablado con Dios sobre alguien y solo has recibido silencio? ¿Alguna vez has pedido confirmación, una señal, una respuesta clara, pero solo has recibido cansancio? A veces el cielo guarda silencio no porque estés equivocado, sino porque Dios ya te ha hablado, pero no has querido escuchar. Has respondido con distancia, con un cansancio inexplicable, con esa incomodidad que no desaparece, con esa oración que siempre vuelve al mismo punto, soltar. Pero el alma insiste, porque ama, porque cree, porque teme rendirse, cuando en realidad solo está obedeciendo. Hay una diferencia sagrada entre rendirse y soltar. Rendirse es huir de lo que Dios nos ha dicho que enfrentemos. Soltar es liberar lo que Dios ya ha terminado. Y muchas veces el alma cristiana confunde ambas cosas porque se le enseñó a soportarlo todo, a amar incondicionalmente, a perdonar siempre. Pero el problema no está en el amor, sino en la idolatría del amor. Cuando lo que era una semilla se convirtió en un altar, cuando la persona se convirtió en un punto fijo superior a la voluntad de Dios, cuando tu identidad ya no se define por la cruz, sino por la relación que no puedes soltar. Abraham también amó, y sin embargo, fue llamado a entregar lo que más amaba en el altar, el hijo de la promesa, el que Dios mismo le había dado, y sin embargo, Dios le pidió, y subió a la montaña, con dolor.
con fe, con obediencia. ¿Por qué insistes en guardar lo que, tal vez, debió haber sido entregado hace mucho tiempo? Pregúntate con honestidad espiritual, ¿esta conexión todavía me acerca a Cristo? ¿Esta persona todavía me impulsa a orar libremente? ¿O solo intento rescatar algo que ya no me da vida? ¿Estoy obedeciendo la voz de Dios o el miedo a la soledad? ¿Estoy amando o me estoy anulando? ¿Estoy cumpliendo su propósito o me estoy dejando atrapar por un vínculo que me roba la paz? No es fácil soltar. No es fácil romper los lazos que han marcado nuestra historia, pero tampoco es justo para tu alma continuar en lugares donde se sacrifica tu identidad en Cristo, donde tu fe se sofoca, donde tu salud emocional se deja de lado en nombre de un amor que ya no edifica. El precio de mantenerlo puede ser mayor que el valor que esta relación tiene hoy. Recuerda, si te cuesta tu paz y tu identidad en Cristo, cuesta más de lo que vale. El amor que viene de Dios no te debilita, sino que te fortalece. El amor que viene de Dios no te detiene, sino que te libera. Y lo que Dios te pide, que dejes ir, Él lo sostiene en la ausencia, Él consuela en el vacío, Él sana en la renuncia. Porque solo quienes renuncian a lo que aman por obediencia descubren lo que significa vivir en plenitud. A veces, lo que llamas lealtad es en realidad dependencia emocional. Insistes en permanecer en entornos que Dios ya ha vaciado. Sigues buscando la aprobación de quienes siempre te han ignorado. Sigues intentando reconectar lo que el cielo ya ha desconectado, y lo haces en nombre del amor. La historia y la fe compartida en el pasado. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿eres fiel o simplemente temes estar solo? Hay momentos en que Dios no solo te separa de las personas, sino que revela quiénes son realmente. Y esa revelación suele ocurrir cuando decides vivir en la verdad, cuando dejas de esconderte, cuando empiezas a orar con más intensidad, cuando buscas la santidad por encima de la aceptación, y de repente notas que quienes te rodeaban empiezan a alejarse. Pero no te equivoques. Quienes desaparecen cuando te acercas a la luz nunca estuvieron contigo por la verdad. Estaban contigo por comodidad, por conveniencia, por control. Y ahí es donde entra el dolor, porque creías que había una alianza, que había hermandad, que había sinceridad, pero lo que realmente había era un vínculo condicionado a tu sumisión. Cuando cambiaste, el vínculo se rompió, y eso duele. Pero este dolor es la semilla de la transformación. Podar duele, pero es la única manera de dar fruto. Jesús mismo dijo, «Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quitará, y todo aquel que da fruto, lo podará para que dé más fruto». Juan 15:2. En otras palabras, incluso lo que funciona será podado para crecer más, para madurar, para dar fruto con propósito. Pero existe un peligro en este proceso, el peligro de recaer, de ceder a la necesidad, de volver a los viejos círculos solo para llenar el silencio, porque la soledad duele, pero volver a entornos tóxicos duele aún más. Se necesita sabiduría para discernir entre la ausencia de compañía y la ausencia de propósito, entre estar solo y estar vacío, entre estar separado de Dios y separarse por miedo. Quizás estés pasando por un tiempo de aislamiento sagrado. Dios te ha separado, te ha llamado a un lugar más tranquilo, donde su voz resuena con mayor claridad. Pero no puedes llevar a cualquiera a ese lugar. Hay personas que no soportan la luz que nace en ti. Hay personas que no soportan la limpieza espiritual que Dios está haciendo en tu vida. Y aquí viene una imagen contundente. Dios está limpiando tu casa espiritual. Y quienes no soportan la limpieza no pertenecen a ese ambiente limpio.
No intentes reabrir las puertas que Dios sabiamente cerró. No insistas en los lazos que se rompieron por misericordia. Dios no te castiga apartando a ciertas personas. Te prepara para un nuevo tiempo. Un tiempo de paz innegociable, de presencia indivisible, de propósito que no se verá interrumpido por la necesidad emocional. Este intercambio divino puede doler, pero será la mayor bendición que hayas experimentado. Porque cuando Dios intercambia personas por paz, te devuelve a ti mismo. Y nada vale más que eso. No todo pensamiento piadoso es espiritual. No toda frase hermosa es verdad. Y no todo lo que repites con fe es, de hecho, fe. A veces es solo miedo disfrazado de esperanza. A veces es solo ansiedad que intenta aparentar convicción. Dices que esperas en Dios, pero tu corazón está desesperado. Dices que confías, pero revisas tu celular cada 10 minutos esperando una respuesta que no llega. Dices que tienes paz, pero no puedes dormir. Eso no es paz. Eso es agotamiento emocional. Y la fe que nace del agotamiento se convierte en autoengaño. A menudo, el alma crea una narrativa piadosa para evitar afrontar la verdad. Porque la verdad exige un cambio, y el cambio duele. Así que creas justificaciones espirituales para conservar lo que debería haberse dejado atrás. Frases como, estoy esperando el tiempo de Dios, se convierten en escudos emocionales para evitar tomar decisiones que ya han sido confirmadas en el espíritu. Sientes en el fondo que Dios ya ha hablado, pero te resistes, porque aún esperas que algo cambie, porque aún quieres que el final sea diferente, porque aún confundes la fe con la insistencia, y ahí radica el peligro, porque el corazón, cuando no se trata con discernimiento, engaña. Da la impresión de que todo está bajo control, cuando en realidad está en una ruina silenciosa. Elías, por ejemplo, llegó a creer que era el único fiel. Pensó que estaba solo, que todo el cielo había quedado en silencio, que no quedaba nadie más. Pero Dios lo corrigió con amor. 7,000 fueron preservados. Aún latía un propósito. La realidad espiritual era mucho mayor que la sensación emocional. Y puede que a ti te esté sucediendo lo mismo. Te sientes solo, pero quizás estás siendo preservado. Crees que tu fe es débil, pero quizás sea tu alma la que está agobiada. Dices que aún crees, pero en la práctica vives bajo constante tensión, inseguro, desconectado de la presencia tranquilizadora. Esto no es fe, esto es ruido, y el ruido necesita ser silenciado, porque donde hay demasiado ruido, el espíritu no se escucha con claridad. Quizás sea hora de revisar tus pensamientos, de hacer un examen de conciencia. ¿Qué frases has estado repitiendo que en realidad alimentan tu miedo? ¿Qué certezas has estado proclamando que en realidad retrasan tus decisiones? La verdadera fe no oculta el dolor, lo supera con valentía, no niega la fatiga, pero sigue adelante. No finge paz, clama hasta que la paz llega. Los pensamientos que no te acercan a la presencia de Dios sabotean tu paz. Y si sabotean tu paz, bloquean tu siguiente paso. La fe que nos sostiene es la que nos conecta con el cielo, incluso cuando todo parece incierto. Nos devuelve al centro de la voluntad de Dios, incluso cuando eso requiere romper lazos, abandonar rutinas y renunciar a viejos sueños. La verdadera fe no es cómoda, es transformadora, confronta, se adapta y madura, y sobre todo nos devuelve la paz que solo puede provenir de una mente silenciosa y un corazón obediente. No toda pérdida es definitiva, no toda salida es el final. A veces es solo el comienzo de un nuevo capítulo que Dios ha comenzado a escribir, incluso cuando aún estás atascado en la última frase del anterior. Y este nuevo capítulo comienza con silencio, con separaciones inesperadas,
con personas que una vez caminaron a tu lado y de repente desaparecen, con vínculos que se disuelven sin escándalo, sin explicación, simplemente se disuelven. Y esto, en lugar de verse como una tragedia, debe reconocerse como una señal, porque Dios no permite vacíos fortuitos. Te cuesta mantener conexiones que hace tiempo dejaron de nutrirte espiritualmente. Insistes en mantener viva una presencia que, en la práctica, te impide escuchar. La misma persona que una vez te fortaleció, ahora te confunde. La misma voz que una vez fue una bendición, ahora te hace dudar de lo que Dios te ha revelado. Y al corazón fiel le cuesta aceptar que la fuente se ha secado, que la época ha cambiado, que esa conexión era válida, pero ha expirado. El cielo no mantiene vínculos solo por el recuerdo, los sostiene por su propósito. Por eso Dios a veces separa y no lo explica, porque si lo hiciera, intentarías negociar, intentarías aferrarte, intentarías encontrar una salida. Pero hay separaciones que no necesitan explicaciones, necesitan obediencia. Recuerdan a Pablo y Bernabé, hombres de fe, compañeros en una misión, y sin embargo, el Espíritu les permitió separarse, porque había algo más grande, había expansión, había destino. El dolor de la separación no anuló el propósito, lo fortaleció. Y aquí es donde muchos tropiezan, al intentar idealizar lo que ya está muerto. Se aferran al pasado porque era bueno, porque era seguro, porque era conocido. Pero Dios no construye promesas sobre recuerdos, las construye sobre revelaciones. Lo que pasó se ha cumplido, lo que terminó se ha enseñado, lo que dolió se ha curado. Y ahora, lo que está por venir necesita espacio, libertad, tierra limpia para florecer. No necesitas deshonrar a nadie para seguir adelante. Puedes honrar a quienes formaron parte de ello. Puedes agradecer lo vivido. Puedes bendecir a quienes se quedaron atrás. Pero no puedes detenerte. No puedes estancar tu alma en nombre de la nostalgia. Porque cuando Dios empieza a cambiar el escenario, es porque ya tiene preparada una nueva etapa. Y créeme, la puerta que se cierra no se está volviendo contra ti, se está cerrando para preservar lo que viene después. Está protegiendo el futuro que aún no puedes ver, pero que ya está dibujado en el cielo. La preparación de Dios siempre trae pérdidas, pero sus pérdidas nunca son en vano. Él remueve para renovar, separa para restaurar, y vacía para llenar con algo más grande, más pleno, más maduro. No te resistas a lo que se desarraiga. Confía en lo que se planta. Tu próxima temporada no se construirá con los escombros de lo que ya no existe, sino con la fe de quienes tuvieron el coraje de seguir, incluso sin ver todo el camino. Eso es fe. Eso es madurez. Eso es obediencia. Y así es como comienza la novedad de Dios. Quizás estés esperando una señal fuerte, una confirmación entre lágrimas, un escalofrío, una palabra que te conmueva como nunca. Estás acostumbrado a asociar a Dios con impacto, intensidad, algo que sacude tus cimientos y te hace sentir como si el cielo estuviera actuando. Pero esta vez Dios no gritó. No hizo temblar las paredes, no envió un trueno. Esta vez simplemente te dio paz. Y ahí es donde el corazón se confunde, porque nos han enseñado a buscar lo extraordinario, lo ruidoso, lo sobrenatural que nos hace vibrar. Pero el cielo también se manifiesta en el silencio, en la serenidad, en la quietud que invade el alma cuando todo, en el exterior, aún parece incierto. Hay un tipo de respuesta divina que no viene a provocar emociones, sino a alinear el rumbo. Y es sutil, es firme, es tranquila, es esa paz que sobrepasa el entendimiento, no porque todo a tu alrededor esté resuelto, sino porque todo en tu interior está en reposo. ¿Alguna vez has dudado de la respuesta de Dios solo porque era demasiado tranquila?
¿Alguna vez has pensado, ¿de verdad es eso? No sentí nada. Bueno, ¿y si no sentir es precisamente la señal? ¿Y si esta vez Dios decidió no provocar tu emoción, sino sanar tu alma? Porque hay momentos en que el corazón está tan herido, tan agotado, que Dios no habla en voz alta, susurra, no porque esté lejos, sino porque está demasiado cerca. A veces esperas lágrimas y Dios te da estabilidad. Esperas éxtasis y Dios te da estabilidad. Esperas adrenalina espiritual y Él te da una rutina en paz. Y eso no es menos divino, eso es madurez, porque la fe adulta no necesita euforia para confiar. Se conforma con el toque ligero de la presencia, con la suave brisa de la certeza, con la voz apacible que dice, estoy aquí, y eso es suficiente. Pero hay un obstáculo oculto, el miedo a que si no duele, no es de Dios, que si no cuesta mucho, no vale nada, que si no es dramático, no es legítimo. Pero el cielo no necesita gritar para ser real. Dios no necesita destrozarte para enseñarte. No siempre habrá conflicto interno. A veces, la mayor confirmación es la paz que queda después de la oración. El descanso llega sin explicación. El peso que se levanta aunque nadie se haya disculpado. Y quizás esta sea la respuesta que has estado buscando. No en forma de emoción, sino en forma de descanso, de liberación sin complicaciones, de sanación sin público, de reconstrucción en silencio. Porque cuando Dios quiere que sigas adelante, no te presionará, te guiará con paz. Esta paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de un propósito. No es señal de que todo esté resuelto, sino de que estás alineado con aquel que lo resuelve todo. Y al final, esta es la mayor bendición, porque Dios no grita en medio del ruido, susurra al alma en paz, y este susurro vale más que cualquier grito, porque viene del trono, y quien escucha nunca volverá a estar perdido. Quizás ahora, después de todo lo dicho, te das cuenta de que las pérdidas que más duelen no fueron castigos, sino liberaciones. Que los silencios que te dolieron fueron, de hecho, respuestas que el cielo te dio de forma sagrada. Que el vacío que tanto temías fue la limpieza espiritual que Dios realizó sin fanfarrias, solo con sabiduría, porque a veces Dios te protege perdonándote. Él eliminó a quienes te confundían, silenció las voces que te distraían, cortó los lazos que te agotaban, y tú, con un corazón bondadoso, pensaste que te castigaban, pero no fue así. Te sanaban, te alejaban de ti mismo, te llevaban a un lugar donde la paz ya no sería una visita, sino una residencia permanente. Dios no quiere que simplemente sobrevivas, quiere que vivas con propósito, con plenitud, con discernimiento y sobre todo, con paz. Esta paz que Él te da ahora no grita, sino que guía, no impresiona, sino que sostiene. Es la confirmación de que no estás solo, que incluso cuando todo parecía perdido, había un plan, que incluso cuando el mundo te abandonó, el cielo te sostuvo, y que incluso cuando sentiste que nadie veía tu dolor, Dios estuvo presente en cada lágrima, en cada oración sin respuesta, en cada despedida que te quebró, pero no te destruyó. No eres débil por haber amado, no eres culpable por haber dejado ir, no eres desagradecido por haber elegido proteger tu paz. Eres obediente, valiente, alguien que, incluso herido, elige escuchar la voz de Dios por encima del ruido de sus propios sentimientos. Alguien que comprendió que cuando el cielo se retira, es porque el cielo restaurará, y que la ausencia de algunas personas es, de hecho, la presencia de un nuevo tiempo. Así que ahora, descansa, no en las personas, no en las promesas humanas, sino en la certeza de que lo que Dios comenzó, lo completará. Que todo lo que se quitó fue para hacer espacio,
que todo lo que se silenció fue para prepararte, que todo lo que se fue no te quitó la paz, sino que te devolvió tu identidad. Dios no está distante, Él está actuando, y cuando actúa, incluso lo que duele, sana. No estás solo, nunca lo has estado y nunca lo estarás, porque aquel que cuida cada detalle de tu vida sigue diciendo, incluso en el silencio, estoy aquí y estoy haciendo todo nuevo. Eso es paz, eso es promesa, eso es Dios.